No quiero perdonar es una de las frases que comúnmente se ve en nosotros como seres humanos cuando nos fallan, cuando sufrimos abandono, cuando sufrimos rechazo, humillaciones, injusticias y nos encontramos con la cruda realidad de que no nos gusta perdonar a quien nos falla, no nos gusta perdonar a quien nos ofende, a quien nos rechaza, porque el ser humano así creció, porque creen que el perdonar es regalar libertad para la persona, pero no nos damos cuenta que está dándonos la libertad a nosotros mismos, sacándonos de la cárcel que ocasiona la falta de perdón. Hola hermosa familia, bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Carla Escobar para los que no me conocen y estamos nuevamente en este canal de Sumergidos Podcast con la serie que nos ha acompañado por mucho tiempo de Enfrentando mis heridas. Hoy voy a cerrar con un capítulo muy importante y especial para mí, que es el perdón y la reconciliación. Nos cuesta perdonar, lo sé. El ser humano es muy terco y nos cuesta perdonar. Y sé que la persona que me está viendo en la pantalla, en algún momento de su vida le costó perdonar a esa persona que lo abandonó, lo rechazó, lo maltrató con palabras, lo ofendió, inclusive de tu círculo familiar. Amistades cercanas te traicionaron, papá y mamá te abandonó, papá te abandonó, o personas en las que confiabas rompieron la confianza que tenías por maltrato. Pero asimismo también como recibimos eso, también lo hemos dado y nos ha costado pedir perdón y también nos ha costado darlo. Y hoy te vengo a hablar exclusivamente de eso, vengo a hablarte del perdón y que ese perdón trae algo muy importante que se llama la reconciliación. Yo no sé si a ti te han hablado de que perdonar no simplemente, o sea, perdonar no libera a la persona como tal, te libera a ti mismo. Porque la falta de perdón la conocemos como una cárcel mental, espiritual, inclusive física, porque científicamente hay enfermedades que se producen por problemas emocionales y la falta de perdón produce mucho de eso. Y más adelante lo vamos a estar viendo. Así que acompáñame en este nuevo capítulo porque vamos a hablar del perdón que trae reconciliación. Y el título de este es No quiero perdonar, porque es la frase que comúnmente decimos cuando nos fallan, cuando esa persona nos hirió, nos abandonó, rechazó. Y es que no quiero perdonar a esa persona. Y como alguien que lo vivió en carne propia, porque tuve que humillarme para aprender a perdonar, para aprender a soltar, para aprender a liberarme de la cárcel de la falta de perdón, porque sí, si no te lo han dicho, no perdonar se vuelve una cárcel, no perdonar se vuelve una vida de esclavitud, una vida de cero gozo, de cero plenitud, una vida alejado o alejada del Padre Celestial y de la plenitud que da a través de la redención de Yeshua. Así que hoy voy a hablarte de qué es el perdón. Para entender la obra del perdón o por qué tendrías que perdonar, porque yo sé que lo primero que te vas a preguntar, pero si yo no quiero perdonar o la verdad, ¿por qué tendría que perdonar a esa persona? O si esa persona a mí me falló, me traicionó o habló mal de mí. Y para entender por qué tienes que perdonar, tienes que conocer qué es el perdón y qué función cumple en nuestra vida como creyentes, como hijos del Padre Celestial, inclusive como personas que no conocen del Padre Celestial, porque hay personas que perdonan fuera de lo que debería ser el perdón basado en la Biblia. Pero hoy voy a hablarte bíblicamente qué es perdonar. Perdonar se habla de que el perdón es liberar una deuda emocional y entregar el derecho de la venganza a Dios. Viene del hebreo salat. Qué hermoso, ¿verdad? Esa palabra salat, que significa perdonar, absorber y liberar de la culpa. Esa palabrita, liberar de la culpa, ¿te suena que tienes que salir de una cárcel? A mí me suena que tienes que salir de una cárcel. Miren, por mucho tiempo a mí me costaba perdonar. Me costó decirle a alguien, te pido perdón por lo que hice. Me costó pedirle perdón a una persona a la cual yo le fallé. Y no, ya yo sentía que en mí vivía ese orgullo de que como que, ¿por qué yo tengo que pedirle perdón a la persona que a mí me falló? Y no fue hasta que conocí la obra redentora de Yeshua,
que yo supe que era perdonar, que yo supe que era pedir perdón a alguien a la cual yo le había fallado. ¿Por qué les hablo sobre la obra redentora de Yeshua? Porque tú no puedes dar de lo que no has recibido. Y para tú aprender a perdonar, tú tienes que aprender a recibir el perdón de parte del Padre Celestial a través de su Hijo amado. Porque no es más decirte que no somos personas buenas, que había maldad, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún así, el Padre Celestial, desde antes de la fundación del mundo, decidió dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y que Él muriera para que nosotros recibiéramos ese perdón. Es como que nosotros éramos las personas que habíamos hecho el daño y se nos fue asignada una culpa. Tenía el celestial, se la pasó a Yeshua. La culpa la recibió Él, la condena la recibió Él y Él no lo merecía, porque no lo merecía, porque Él era una persona que nunca había pecado, nunca había visto pecado. Inclusive en Él no se halló iniquidad, pero nosotros éramos inicuos. Habíamos, o sea, en la humanidad de nosotros había roto el pacto con el Padre Celestial y eso fue lo que vino a hacer Yeshua a nuestra vida, a reconciliarnos a través del sacrificio con el Padre Celestial. Y de ese sacrificio vino el perdón. Entonces, Él nos liberó de la culpa del pecado, de la culpa de la iniquidad, porque lo que entró en el Edén fue la iniquidad, algo grave. El pecado es como algo más pequeño, pero que aún así sigue teniendo impacto en nuestra vida. O sea, viene de algo más profundo como cometer errores, pero la iniquidad era lo que nos separaba del Padre Celestial. Y para eso vino Yeshua, para quitar esa iniquidad y que fuera esa culpa sobre Él, esa condenación sobre Él, y nosotros fuéramos liberados de la condenación. Entonces, para tú entender eso, es que a ti se te fue liberado primero. Dios te liberó a ti primero de la culpa. Y cuando tú entiendes de que tú no lo merecías, ¿sabes qué merecíamos tú y yo? La muerte. Era lo único que nosotros merecíamos. Y cuando Él murió, Él dijo, yo voy a recibir lo que tú mereces, aunque tú no lo merezcas. Por amor a ti, por amor a Él, yo lo voy a hacer. Entonces, cuando entendemos esta obra de que para dar tú tienes que recibir primero, eso es como el que siembra y recoge. ¿Tú cómo piensas recoger perdón cuando tú fallas a alguien? Cuando tú te equivocas al hablar mal de alguien y esa persona se entera, ¿verdad? Esa persona no te quiere perdonar. Esa persona dice, no, que yo no, para ti era importante esa persona, pero tú fallaste al hablar mal de esa persona. Y resulta y pasa que quieres reconciliarte con la persona a la cual tú mal hablaste y esa persona decide, no, es que yo no te voy a perdonar. ¿Cómo te sentirías? Mi pregunta. ¿Cómo te sentirías si esa persona decide como que no te voy a perdonar? Tú te sentirías mal porque para ti esa persona es importante. Entonces tú buscas la manera como de reconciliarte pidiéndole perdón, pero esa persona, nada, no quiero. Te sentirías muy mal. Así pasó con el Padre Celestial. O sea, había una condena, una culpa, pero el Padre dijo, tengo que mandar a alguien para volver a conectarme contigo. Y alguien tiene que pagar el precio que deberías haber pagado tú. Pero Él va a ir a hacer esa obra redentora. Aunque merecíamos la muerte, Él decidió darnos vida eterna a través de Yeshua y de su Espíritu Santo. Y hoy tenemos las arras del Espíritu, la que nos determina esa salvación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué debería perdonar? Porque muchas veces en la falta de perdón te va a meter en una cárcel sin fin. No vas a ser, no te vas a sentir pleno, no vas a sentir gozo ni alegría. Vas a sentir un peso y una carga constantemente en tu vida y vas a pensar que la persona se va a sentir peor si tú no lo perdonas, cuando debería
cuando eso lo que va a ocurrir es que tú te sientas peor. Porque la falta de perdón pensamos que es el veneno para la persona, pero termina siendo veneno para nosotros mismos. Cargamos con resentimientos, amargura, no hay plenitud ni gozo en nosotros. Todo nos fastidia, todo nos molesta y vemos a la persona por allá lejos, uy, yo, esa persona que no está sufriendo, yo soy la que está sufriendo, pero ¿por qué? Porque nosotros somos los que estamos esclavizados de eso. Esa persona va y te falló y listo, y le da igual si no le importa, pero a ti qué te importó, el por qué te falló y te duele, a ti te mantiene en una cárcel cuando decides no perdonarlo. Y es que tú no lo perdonas por ti, lo perdonas porque ya tú fuiste perdonado. Cuando te mencioné de que no merecíamos el perdón, es que no lo merecemos, pero por gracia lo tenemos. Entonces, ahí, ahí entra la parte de que tú no puedes dar lo que no recibes. El perdón tiene que hacerse carne en ti, que tú lo vivas. Y cuando tú le fallas a Dios, es feo. Cuando tú te alejas de Dios y tú cometes un pecado, a veces llega un momento anteriormente en que yo pecaba, fallaba y yo me sentía re mal. Y decía, ya Dios no me va a perdonar. Dios mío. Ya yo me sentí indigna. Me sentí merecedora. Yo decía, ya Dios no me va a ver, ya Dios no me va a escuchar. Pero al contrario, entendí que Dios me estaba llamando a recibir ese perdón. Entendí que Dios me estaba llamando a recibirlo primero, a vivir para Él a través del perdón. Porque eso fue lo que hizo liberar esa culpa. Ese perdón que recibimos en nosotros mismos, lo vemos como que yo era inmerecedora de esto, pero aún así Él decidió perdonarme. ¿Por qué? Hay un versículo, no sé si es un salmo, un proverbio, no recuerdo bien, y dice como que ascuas amontonará sobre su cabeza. Y trata de como que de la ira, algo así. Y empieza, no sé por qué se me vino esa partecita del versículo que no me lo sé completo. Y es que yo me imagino una persona que tú deberías pagarle mal, porque se lo merece, entre comillas, porque falló, y tú no reaccionas igual. Como él debe, él espera que tú reacciones, tú dices, no, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada, yo, yo te perdono. Él se va a quedar como que, o sea, yo le fallé, yo la traté mal, la injurié, y la rechacé, no sé, cualquier cosa. Ponga el ejemplo. Y tú decides perdonar a esa persona. Tú te das con esa tranquilidad. Que aunque la persona haya hecho lo peor, tú te vas tranquilo de que hiciste lo correcto. Y con esto quiero decirte que perdonar no significa que no te va a doler. No significa que no vas que vas a probar lo que pasó. No significa que no vas a ponerle límites a la persona. No significa eso. No significa decir que no te importó lo que te hicieron las personas que te fallaron, traicionaron, abandonaron, no sé lo que pasó. Eso no quita que no te haya dolido, que no te haya importado, que no quieras volverle a hablar a esa persona. Porque reconciliación no significa que vuelvas a ser íntimo de la persona que te falló, a menos que sea tu mamá, a menos que sea tu papá o a menos que sea tu esposo, o amistades que a ti te importen. Pero si son personas que tú quieres mantener a distancia y pasó algún roce, oye, yo te perdono, pero de lejito. Porque no significa que vas a volver a permitir eso en tu vida. El perdón te libera, mas no te acerca nuevamente a ellos.
de la manera en cómo estaban antes. Porque si esa persona, ¿qué pasa? Que cuando esa persona necesita ayuda, cuando ya tú perdonaste, te liberaste de esa culpa, tú vas a hacerlo con todo el amor del mundo, sin recordar la ofensa, y lo vas a ayudar. Y miren, yo se lo hablo de la experiencia porque yo recuerdo que cuando pasó una situación en mi vida con amistades del pasado, yo hablo de la experiencia de que yo fallé también, cometí errores y esas personas también fallaron. Y yo perdoné y esas personas me perdonaron. Y ahí fue cuando Dios me probó. Si yo realmente había probado. am, si yo realmente había perdonado. Y tuve que ayudar a esa persona. Literal, ayudarla. De estar con ella cuando lo necesitó. Y ahí me di cuenta que había soltado eso y no había recordado la ofensa. Y hoy en día camino con esa tranquilidad de que perdoné a esa persona. De que si necesita algo, no se lo voy a negar. De que la relación no es como antes, no es como antes. Pero es mi hermana en Cristo. Es mi hermano en Cristo. Y son personas que si necesitan una ayuda, se las daré. Que oro por ellos, claro. Entonces, les perdoné, ellos me perdonaron, pero no significa que hubo nuevamente esa relación. Porque he entendido que hay relaciones que llegan a su fin, que llegan a su temporada, pero entiendes que tienes que dejar eso a Dios. Entiendes que debes entregarle el juicio a Dios. Entiendes que debes permitirle a Dios sanar tu corazón a través de estas situaciones. Y tal vez tú que me estás viendo, te está costando perdonar. Te está costando entregarle esa herida a Dios, pero que te está causando dolor, sufrimiento, te está causando de pronto amargura, todo te molesta, no encuentras la felicidad. Pero hoy vengo a decirte a través de este podcast del por qué a veces no queremos perdonar también. El por qué a veces no entendemos la obra del perdón en nuestra vida. Y es que hasta que no nos veamos a nosotros mismos inmerecedores del perdón, no lo vamos a entender por qué se hace en otra persona. Hasta que nosotros no nos veamos como personas que fallamos, personas que pecamos, personas que estamos alejadas de Dios, personas que íbamos a cometer muchos delitos. Y delitos no hablo como de esos que de pronto con los que te encierran, no. Hablo de esos delitos que te alejan de la voluntad de Dios, alejan del propósito, del diseño. Hasta que tú no te veas a ti mismo como esa persona que recibió perdón, tú no vas a entender por qué le está dando perdón a esa persona. Porque primero la inspección empieza por ti. Y hemos mencionado causas de eso, de la falta de perdón. Hemos mencionado qué es lo que provoca en nosotros cuando nosotros no decidimos perdonar. Y se los digo, yo me volví una persona llena de amargura en mi corazón. Y uno de esos fue con mi papá. Yo a mi papá pensé que lo había perdonado, pero hasta que no conviví con él, Dios me mostró, tú no has perdonado a tu papá. Y yo me volví, o sea, llena de amargura. Todo me molestaba, todo me fastidiaba, barrer, cocinar, todo me fastidiaba para hacerlo para él. Y yo me estaba llenando de raíces de amargura fuertemente, que me estaban alejando de escuchar la voz de Dios. Y en un ayuno yo recuerdo que el Señor me mostró que yo tenía eso en mi corazón. Y decidí empezar a entregárselo a Dios, porque sí quería perdonarlo, pero no entendía cómo hacerlo a veces, de qué manera o por qué debía perdonarlo, si no entendía qué me había hecho. Hasta que empecé a escudriñar mi corazón y las heridas que estaban en mi corazón de parte de mi papá. Y perdoné y me liberé. Pasaron muchas situaciones fuertes y tuve que volver a perdonar. Y entre más situaciones pasan, más fácil se te es perdonar. Ya no te cuesta perdonar a esa persona, o ya no te cuesta perdonar al de la calle,
Porque cuánto más nos cuesta a nosotros en nuestra propia familia. Ahora imagínate a los de la calle que tú no conoces. Entonces, si tú aprendes a perdonar con genuidad a tu familia, que es tu círculo importante, con más facilidad lo harás con el de la calle, si te llega a ofender, ¿verdad? Y sé que se te viene a tu mente la pregunta nuevamente, ¿por qué debo de perdonar? Porque yo también se lo pregunté a Dios, ¿por qué debo de perdonar? La Biblia dice en Colosenses 3:13, dice, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Los que hemos hablado. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo con otros. O sea que primero se te tiene que revelar a ti el perdón. Primero tiene que encarnarse dentro de ti. Ver tu misma situación, ver cómo tú estás haciendo con Dios, tú estás fallando con Dios. Y aún así Él decidió perdonarte. Es que Dios no te va a perdonar. Dios ya te perdonó. El problema es que no hemos recibido el perdón, porque vivimos con orgullo en nuestro corazón. Y cuando nosotros no recibimos algo, muy difícilmente lo vamos a saber dar. Muy difícilmente. Y de la manera que Dios lo está dando. Porque resulta y pasa que el perdón del mundo es que yo lo perdoné, pero si necesita ayuda, yo no se la voy a dar. Ah, yo lo perdoné, pero si necesita comida, si viene y la necesita, yo no se la voy a dar. Entonces no perdonaste. Ah, es que es que yo sí perdoné a esa persona, pero cuando lo ves y que pasa por enfrente de ti, que pasa con alguien, y ay, Dios mío, te fastidia, te fastidia. Entonces, en tu corazón no perdonaste realmente. Porque cuando nosotros perdonamos, olvidamos la ofensa. No olvidamos el dolor que eso produjo, la acción que eso produjo, sino que olvidamos eso que está provocando dentro de ti en ese momento. Olvidas cómo lo hizo, por qué lo hizo. Y no te acuerdas de eso. Porque a la palabra habla de que nuestros pecados, cuando Dios los perdona, los echa al fondo de mar y no se acuerda de ellos. Si Él no se acuerda de nuestros pecados cuando nosotros fallamos, ¿cuánto más nosotros lo tenemos que hacer? Si yo realmente perdoné a alguien, yo no tengo que traer la memoria a la ofensa, o yo no tengo que decir, mira, esta persona me hizo esto y esto después de 5 años. Entonces no perdonaste genuinamente. Ahora mi pregunta es, ya, casi para finalizar, ¿todavía hay algo dentro de ti que no has sanado por falta de perdón? O sea, todavía te cuesta perdonar a esa persona. Aquí te voy a responder la pregunta, ¿por qué me es difícil perdonar? Y te voy a mencionar varias cositas y tú vas a examinarte para ver si esto está dentro de tu corazón. ¿Te parece? Ok. Primero, porque sentimos que perdonar es perder justicia. Es decir, sentimos que perdonar es hacerle ganar a esa persona. Que esa persona está ganando. Dice, si perdono parece que ganó la persona que me hizo daño. Y no es así. Dice, el perdón no elimina la justicia de Dios. Cuando tú perdonas, tú le estás dejando las cosas en las manos de Dios y Dios actuará conforme a su justicia, o sea, le dará conforme a lo que Él merece, no a lo que tú crees que Él merece. Porque el que conoce verdaderamente la situación es Dios. Entonces, cuando tú decides perdonar, tú dices, Dios, yo perdono, pero encárgate tú de esto. Tú sabes que a mí me dolió, tú sabes que esto, pero encárgate tú porque es tu justicia. Dice la palabra, mía es la venganza. Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, aunque te dolió, aunque te falló, aunque esa persona te abandonó, abusó de ti, la venganza le pertenece a Dios, no te pertenece a ti, porque Él sabrá darle, inclusive mucho mejor de lo que nosotros podríamos darle a esa persona. ¿Ok? Entonces, segundo, ¿por qué confundimos perdón con reconciliación? ¿Por qué confundimos perdón con reconciliación? ¿Por qué? Perdón es una decisión del corazón.
Reconciliación es una restauración de relación que requiere condiciones, arrepentimiento y cambios. Puedes perdonar, pero aún así tener límites con la persona. Como se los dije anteriormente, perdonar no significa que vas a volver a intimar con esa persona como lo hacías antes. Yo decido perdonar, pero ahí, mantente allá. Si necesitas, yo te voy a ayudar. Si vienes, ahí dice la palabra, que si tu enemigo viene con hambre, con sed, dale de comer, dale de beber. Entonces, el mismo Jesús nos está enseñando su palabra, que el que necesite, así sea que sea nuestro enemigo, aunque al día anterior nos hayamos enterado de que esa persona habló mal de nosotros y al día siguiente esa persona nos necesita, dale de ayuda, porque eso es Cristo en ti. Y el mundo podrá decir misa, como dicen por ahí, pero es tu corazón delante de Dios, es como está tu corazón delante de Él. Entonces vamos por la tercera ya para terminar, porque el dolor se volvió identidad. Muchas veces pensamos que nuestras heridas nos hacen a nosotros. O sea, pensamos que nuestra identidad es lo que me hicieron, lo que dijeron, la forma en que me trataron, pero no. Dios no quiere que te quedes con la herida. Dios no quiere que te quedes con la falta de perdón. Dios quiere que te quedes con la identidad de eso que Él está restaurando, de que Él está cambiando y convirtiendo en un gran diseño para su uso. Así que hoy te invito, si me escuchan así ñata es porque me está dando alergia, a que puedas poner las cosas en las manos de Dios. Mire, la falta de perdón muchas veces viene de rechazo, humillaciones, injusticia, traición. Todas las heridas que mencionamos anteriormente terminan en esto, en el perdón y la reconciliación. Yo sé que de pronto te traicionaron, te abandonaron, te hicieron menos, de pronto abusaron de ti verbal, físicamente, pero eso no hace tu identidad. Yo sé que te cuesta perdonar. Al ser humano, a nosotros como seres humanos, nos cuesta perdonar a las personas que nos traicionan, que nos abandonan, valga la redundancia. Nos cuesta. No te digo que es fácil lo que vas a hacer, porque si hay personitas que me están viendo, sé que habrán personas que todavía no han perdonado genuinamente a la persona que les hirió. Pero eso no quiere decir que Dios ya te castiga porque no estás perdonando. No, Él sabe que te cuesta perdonar a esa persona, pero Él dice, recibe mi perdón. Porque no vas a dar algo que no tienes en ti. Es que yo, Señor, hay muchas veces que decimos, Señor, gracias por perdonarme, gracias por amarme, pero cuando te toca perdonar, no lo haces. Cuando tienes que perdonar a esa persona o pedirle perdón a esa persona, no lo haces. Entonces la obra no se ha completado en ti. Esa obra de redención a través del perdón, a través de ese sacrificio, no se ha completado en ti. Porque cuando se completa en nosotros, nosotros perdonamos con facilidad. Nosotros decidimos amar, decidimos entregarnos. Entonces, de esa obra tiene que completarse en nosotros primero para que podamos darlo genuinamente. Sé que nos cuesta, pero es un trabajo, no es de la noche a la mañana, es algo constante de oración, de entrega, de renuncia con el Padre Celestial. Así que mire lo que dice Génesis 50, 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No, o sea, José con sus hermanos, imagínense, si ustedes que conocen la historia de José y para los que no conocen, José pasó con tantas situaciones, o sea, lo echaron en una cisterna, fue encarcelado, maltratado, vendido, y así, bueno, y todo eso lo llevó a gobernar Egipto. Y todo eso que pasó, él tenía justa razón de odiar y crear resentimiento en su corazón por todo lo que le hicieron sus hermanos, inclusive de no recibirlo, el poder que él tenía en ese momento le pudo echar a sus hermanos en la cárcel, mandarlos a matar, pero no, ¿sabes qué? Le dijo José a sus hermanos, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien, porque sabía que aún esas personas, los Judas, los que traicionaron, hablaron más de mí, hacían parte del propósito del Padre Celestial para llevarlo a donde Él tenía que llegar. O sea, todas esas cosas que nosotros vivimos nos prueban y nos llevan a ver cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si realmente estamos dejando que la palabra nos transforme, ¿verdad? Entonces entendemos algo muy, muy revelador.
Y es que dice en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Yeshua en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes a quién le estaba diciendo eso? No le estaba diciendo a la humanidad que lo estaba crucificando en ese momento. Le estaba diciendo a toda la humanidad que iba a salir de ahí. O sea, nos incluía a nosotros. Porque esa humanidad nos representaba a nosotros. Nosotros crucificamos a Yeshua. Y Él sabe que nos está diciendo, Padre, perdónanos porque Él no sabe lo que hace. Yeshua es nuestro abogado. Él nos defiende. Él está intercediendo con el Padre, diciéndole, papá, recuérdame. Mira lo que yo pagué por ellos. Perdónalos, papá. Él está ahí como mediador, como ese intercesor constante, que cuando Satanás va delante de Dios a juzgarnos, Yeshua le está diciendo, mira, papá, yo pagué por él. Perdónalo. Entonces, él sí tiene justa razón para condenarnos, para ponernos la culpa. Pero él decide perdonarnos. Entonces, ¿cómo más nosotros no vamos a perdonar? Porque el perdón te reconcilia no solamente con la persona, te reconcilia primeramente contigo y con el Padre Celestial. Y para perdonar, tenemos que aprender a caminar en la libertad de su palabra, recibir la obra redentora. Entonces, nosotros no perdonamos porque la persona merezca mi perdón. Perdono porque Cristo me mostró su misericordia. Por eso perdono. Porque Jesús, Yeshua, mostró su misericordia primeramente en mí. Y así como me la mostró a mí, yo tengo que mostrársela a otra persona, porque de gracia recibimos. Dice su palabra, de gracia damos. Aprendemos a dar perdón, porque lo recibimos primero en nosotros. Nos vemos a nosotros mismos. Entonces yo te doy varias tips para que tú decidas perdonar. ¿Te parece? Que nos hemos quedado bastante en este tema, pero es muy importante que tú sepas qué es el perdón y que ese perdón te trae reconciliación, no simplemente con la persona, sino también contigo mismo y con Dios. Dice, para reconocer esa herida que todavía te falta como para perdonar, reconoce la herida, reconoce que te dolió, reconoce que te fallaron, reconoce que te abusaron, reconoce que eso partió tu corazón. Y cuando lo reconozcas, entrégaselo a Dios. Y le mira, Padre, yo no sé perdonar. En mi humanidad no quiero perdonar a esa persona. Es que sé sincero con Dios. Yo no quiero perdonar. Pero enséñame a perdonar. Porque así como tú me perdonas, yo tengo que aprender a perdonar. Pero no sé cómo hacerlo. Entonces, enséñame a recibirlo en mí para saber darlo a las demás personas. Decide descansar en su palabra. Decide bendecir y soltar a esa persona. Porque a veces perdonamos, pero no soltamos la ofensa. Y la traemos a memoria y eso es como esa espinita. Cada día nos está recordando, esa persona te falló, esa persona, es como Satanás haciendo su trabajo. Para que no seas libre. Para que no goces de la plenitud del Padre Celestial y de su amor. Entonces, hoy quiero decirte, decide perdonar. Y quiero, antes de irme, orar por ti. ¿Te parece? Escríbeme en los comentarios. Si es primera vez que nos ves, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para próximos videos, porque viene una serie hermosa. Viene una serie hermosa que viene a revelarte al Padre, a revelarte su paternidad, quién es, su carácter, porque esa es la nueva serie que va a venir después de esta, porque es como una continuación. Esta es la primera temporada, ahora viene la segunda temporada. Pero suscríbete, dale like a este video, comenta. Y no te olvides de colocar aquí en los comentarios
esta palabra la necesitaba. Yo decido perdonar. Hashtag, yo decido perdonar. Así que déjame orar por ti. ¿Te parece? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si me estás viendo, cierra tus ojos. Padre Celestial, en esta hora, la persona que me está viendo, que llegó hasta el final del video, hoy proclamo, Señor, que su corazón, Padre, recibe tu perdón genuinamente. Que en el nombre poderoso de Yeshua, Padre, empieza a ser libre de la falta de perdón, de todo resentimiento, de toda amargura, de todo dolor y trauma de su pasado, Señor, que no la deja caminar en libertad, Padre amado, que no lo deja caminar en libertad. Hoy te pongo la persona que va a ver este video, Señor. Que seas tú hablándole a su corazón, que seas tú tocando sus pensamientos, su mente, Señor. Y que le muestres, Señor, la raíz, Señor, de lo que no lo deja caminar en tu libertad, Padre. Que los saque, Señor. Hoy proclamo que salen de las cárceles, Señor, de la falta de perdón. Que sus corazones se vuelven a ti, Señor, por el poderoso nombre de Yeshua. Y que su vida empiece a caminar en libertad y empiezan a experimentar una gracia sobrenatural, un perdón sobrenatural. Y así mismo como lo reciben, Señor, sabrán darlo a las personas, Señor. Sabrán caminar en tu verdad. Te doy gracias por lo que vas a hacer en sus vidas. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gracias por verme hasta el final del video. No te olvides suscribirte. Y familia, te esperamos en la próxima serie que vamos a abrir. Gracias por acompañarnos hasta esta primera temporada de esta serie Enfrentando mis heridas. Si no has visto los videos anteriores, de pronto no vas a entender este porque no tiene continuación, pero es importante ver los videos anteriores de Enfrentando mis heridas para que entiendas cuál es esa herida que tienes que soltar para aprender a perdonar. Dios te bendiga, hermosa familia. Feliz noche.